Buenas tardes a todos y todas a una nueva versión de Pie de Página, la primera versión del año 2021 de Pie de Página, programa de Pensando en Política que este mes tiene como objetivo aterrizar los principales temas del 2021 que pasarán en nuestro país con el fin de dar perspectiva y seguir acompañando a la ciudadanía, al ciudadano de a pie, este objetivo de Pensando en Política, que es aportar a la deliberación pública. Este es uno más de los esfuerzos que está haciendo Pensando en Política por aportar a la deliberación pública y hacer como entender las complejidades del Chile actual. Para esto contaremos con diversos y diversas invitadas que nos ayudarán a dar luces de los más importantes temas que hoy ocurren y ocurrirán durante el año. El invitado de hoy es Ernesto Tone. Tenemos el placer de tener a Ernesto Tone hoy. Es sociólogo, ensayista, escritor de muchos libros, el último de ellos, La democracia en la neblina, el libro que tocaremos en esta entrevista, y muy conocido también por ser el ex jefe del segundo piso del presidente Ricardo Lagos, el jefe estratégico, podríamos decir, de esa presidencia, de ese gobierno. Muchas gracias, Ernesto, por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, con mucho gusto estoy aquí. Bueno, quería partir un poco hablando de algunas conclusiones que tú tocas en este último libro, que tienen que ver con la desconfianza institucional que hoy hay en Chile y también la violencia. Son dos puntos importantes que hoy ocurren en Chile y que vale la pena detenerse en estos puntos y pensar sobre ellos, sobre su implicancia y sobre sus causas también. Me gustaría partir por ahí, Ernesto. Perfecto. Mira, lo primero que hay que entender es que estos problemas no son solamente problemas que se dan en Chile, son problemas que estamos viviendo a nivel global, en el mundo. Nosotros hemos vivido recientemente la toma del Capitolio en Estados Unidos, cosa que no tiene ningún antecedente en todos los años de historia que tiene la democracia moderna más antigua del mundo. Hemos vivido situaciones también muy complejas en otros países de América Latina, también en Europa. En Europa las democracias más consolidadas, las democracias del estado de bienestar han entrado también en una situación crítica. Tuvimos los chalecos amarillos en Francia, hemos tenido diversos tipos de manifestación en los cuales se conjugan, a mi juicio, dos elementos básicos. El primero es una situación que se venía gestando desde los años 80 del siglo pasado, que es un proceso económico de desregulación. Este proceso económico de desregulación que coincide, no es la causa necesariamente, pero coincide con todo el periodo del paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información y con la revolución tecnológica, particularmente de las comunicaciones, que se liga muy fuertemente a un cambio en la democracia clásica, en la democracia liberal, en la democracia representativa. Y tiene como base el hecho de que con el surgimiento de Internet cambian muchísimo las relaciones de la representatividad en el mundo. Es decir, deja de haber por decirlo así, un emisor y un receptor. Y el emisor es emisor y receptor a la vez, y el receptor es receptor y emisor a la vez. Entonces se provoca lo que se ha llamado la democracia continua, o también lo que se ha llamado la doxocracia, es decir, la democracia de la opinión pública, donde hay una opinión pública muy presente, muy volátil, muy cambiante, que no espera periodos electorales, sino que se pronuncia, critica o propone
mientras transcurre un periodo político. Entonces hay un cambio muy fuerte en la vida de los seres humanos, y ese cambio tan fuerte que pasa por la contracción del tiempo y el espacio, ese cambio tan fuerte lleva a una situación de crisis de la democracia representativa. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y eso también es lo que hemos vivido en Chile. A veces nosotros creemos que estamos frente a una enfermedad chilena, ¿ah? Pero eso es solamente un cierto provincianismo nuestro, de no darnos cuenta que estamos inmersos en un cambio de tipo global, en el cual en Chile se manifiestan esos mismos fenómenos, con más o menos fuerza, con más o menos virtudes. Pero vivimos en un mundo de la sociedad de la información, en un mundo de una economía capitalista, porque es la única economía que existe en el mundo hoy día, extremada todavía, con mucha desregulación, con poca capacidad de gobernanza económica y con poca capacidad redistributiva, con un debilitamiento en las brechas de igualdad. Por lo tanto, se generan mayor desigualdad. Si bien la pobreza ha disminuido en el mundo, la desigualdad ha crecido en todos los países. Y la única, fíjate tú, que el único lugar donde esto no ha pasado es en América Latina. Pero como América Latina tiene una historia de gran desigualdad, el hecho que ha habido un pequeño decrecimiento de la desigualdad en los últimos años, claro, no supera la existencia de esa brecha tan grande de desigualdad. Es lo que ha sucedido también en Chile. En Chile la desigualdad ha disminuido, pero la conciencia de desigualdad, la percepción de desigualdad ha aumentado. Entonces estamos ante una situación que ha pasado por años en que Chile, después de 20 años de mucho crecimiento y de decrecimiento de la pobreza y un pequeño decrecimiento de la igualdad, empezó a tener una curva de crecimiento mucho más lenta. Y frente a eso se generó una frustración muy grande en sectores muy importantes de la población, que habían salido de la pobreza, pero habían quedado en una especie de limbo, en una situación precaria, en la cual habían avanzado, pero veían frustradas sus posibilidades de seguir avanzando. Entonces, todo esto ha ido generando una crisis de representación en el cual ha habido un desprestigio del sistema político, pero no solo del sistema político, también del sistema económico, también de las instituciones, desde las instituciones propias de la democracia hasta las instituciones morales, como la iglesia. Entonces ha habido una caída de las posibilidades de pensar en la autoridad como algo creíble. Y se generó en el 2019 esto que conocemos, se le ha dado el nombre periodístico del estallido social, ¿no es cierto? La generación de una situación de violencia muy extrema, no en toda la demanda, sino en un sector de la demanda que era un sector pequeño, pero con gran capacidad destructiva. Y eso se junta con la pandemia. Es decir, como si todo eso fuera poco, vino además la pandemia, que significó también una caída muy fuerte, una situación de estrés de la sociedad muy fuerte. Entonces, ese es el mundo en que estamos viviendo y ese es el Chile está atravesando por ese proceso. Bueno, ¿es posible hacer un cruce entonces entre lo que está pasando, como esta sensación latente que tiene nuestra sociedad y lo ocurrido
en Panguipulli el día viernes pasado, Ernesto? ¿Qué te Bueno, parece? sí, lo ocurrido en Panguipulli, por decirlo así, no es diferente, no es diferente, salvo el hecho de que hay una situación puntual que se provoca entre carabineros y una persona, un muchacho, un joven que estaba desarrollando una actividad. Eh, bueno, veremos qué dice el proceso judicial cuando tengamos todos los elementos, porque no es bueno juzgar así en grueso, pero la impresión que tiene uno es de que hubo un mal manejo por parte de Carabineros de esa situación, y la prueba del mal manejo es que terminó una situación de calle, terminó en la muerte de una persona joven. ¿Ya? Eso es evidente. Después veremos cómo se pasó la cosa. Y posteriormente se produce una situación de indignación en la gente, posteriormente a aquello, pero lo que se produce en la noche, de los incendios, de la municipalidad, etcétera, eso ya tiene que ver con el otro aspecto que yo te señalaba, que era la reacción de grupos, de sectores que están fuera de la democracia, que están fuera de la idea democrática, porque tú no puedes establecer en un país una relación de Far West, una situación en la cual, porque tú te enojas por algo, tú vas e incendias la ciudad. Eso que dijo una dirigente política, si la vida de los pobres vale poco, es muy justa la indignación, pero decir eh, quemarlo todo es algo que está fuera de un concepto democrático, es algo que está fuera de una acumulación civilizatoria. Precisamente la acumulación civilizatoria, la democracia, se ha construido para para poder resolver los conflictos que hayan, incluso los más graves, por medios pacíficos y de acuerdo a la ley. Entonces, ahí se produce una situación muy seria, que está agravada además por el hecho de que hoy día conocimos en el norte del muchacho boliviano este que parece que fue eh, 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 maltratado y pateado a muerte por 2 carabineros. Todo eso le hace un daño enorme a la democracia, pero nada de eso justifica la reacción de la violencia. La violencia no tiene justificación en democracia. ¿Y cómo entra, tú mencionaste la pandemia, Ernesto, cómo entra a jugar en esta ecuación la pandemia, la crisis que nos generó la pandemia? Naturalmente que la pandemia agrava, porque a un país que está con dificultades, ya la economía no venía bien, ya la democracia mostraba crisis en sus instituciones, ya los partidos políticos aparecían muy poco prestigiados, cosa que es también un tema global. En todo el mundo los partidos aparecen, y las instituciones democráticas, los parlamentos y el sistema judicial también. Todo eso venía golpeado y viene una pandemia que significa detener la economía, una pandemia que significa tener que enfrentar problemas que creíamos de alguna manera superados. Yo he dicho que la pandemia ha significado un gran reto al ego de la modernidad, porque nosotros estábamos pensando, o sea, pensamos en la inteligencia artificial, que nos pone un conjunto de problemas económicos, filosóficos, éticos, etcétera. En la robótica, ¿qué va a pasar con el mercado de trabajo? En la educación, en fin, todas esas cosas, cuando de pronto tenemos que enfrentar un problema
que enfrentaron los griegos en la guerra del Peloponeso, los romanos en la peste antonina, el medioevo europeo con la peste negra, donde Inglaterra perdió la mitad de su población. Fíjate tú que Inglaterra recuperó la población que tenía en 1300, en el año 1300, recién en el 1700. Imagínate. Es decir, nos enfrentamos con un viejo compañero de la historia de la humanidad, que son las pestes, que son las pandemias. Y entonces tuvimos que retroceder asustados como campesinos medievales frente a una cosa a la cual no sabíamos cómo combatir. Bueno, ha sido extraordinariamente rápido el momento de la llegada de la vacuna. Históricamente esto no ha sucedido nunca. Pero todos los países, todos los países, los más desarrollados, los menos desarrollados, han tenido que enfrentar esto en base a una situación de error, de prueba y error, error y prueba. Entonces de pronto le achuntas y de pronto no le achuntas y se te va la pandemia para arriba y todo esto. Bueno, estamos con la vacuna y creo que esa parte en Chile, por lo menos hasta ahora, se está haciendo extraordinariamente bien y ha habido un reconocimiento de eso. ¿Servirá esto que te estoy diciendo para aumentar la cohesión social, para que los chilenos nos miremos de manera distinta frente a una sociedad muy fragmentada, frente a una sociedad con percepciones ya no de adversarios, sino hasta de enemigos? ¿Puede esto ser un factor para eso? No lo sé, todavía no, es muy difícil decirlo, pero quizás cuando tú vas a los vacunatorios y tú ves cómo se está pasando esto y cómo están trabajando la gente de la salud y el espíritu que reina en esto, quizás hay una cierta pista de por dónde este país puede recuperarse hacia adelante. Pero va a ser una cosa lenta, muy difícil. Bueno, otra de las medicinas que podría servir quizás para este malestar, esta como no cohesión, puede ser lo que se va a conversar en el debate constitucional, Ernesto. Te quiero llevar para allá. Entrando como en este tema, ¿cuáles son tus expectativas de este proceso constituyente? Si cuesta ver un poco, como porque está recién lo de la vacuna, ¿cómo se puede llegar a ver lo que va a generar este proceso? Yo sé que es difícil. ¿Y cuáles a tu juicio son los nudos que se deberían desatar sí o sí en esta conversación, en este diálogo constitucional? Mira, cuesta todavía verlo, pero lo primero es lo que tú planteas bien. O sea, frente a toda esta situación, el único punto en el cual se ha podido llegar a un acuerdo es en generar una nueva constitución. Por lo tanto, tenemos que considerar que esto es el centro. O sea, no vamos a salir de esto solo teniendo una nueva constitución, pero sin tener una nueva constitución en la cual quepamos todo, no vamos a poder salir. Entonces hay una centralidad muy fuerte de este proceso constitucional. Eso es lo primero que quería señalar y que estoy completamente de acuerdo con la centralidad que tú le das en tu pregunta. Yo creo que lo de la Constitución es muy importante. Es más, a mí me hubiera gustado, pero ya hablo de las cosas que me hubieran gustado a mí, que hubiera habido una elección de los constituyentes que fuera una elección que no coincidiera con otras elecciones. ¿Comprendes tú? Pero las cosas son así, o sea, viene un año electoral muy fuerte, las cosas coinciden en el tiempo, y yo preferiría ver una elección puramente de constituyente, pero no va a ser así y por lo tanto va a haber una cierta macroinfluencia del mundo político. Pero eso también es producto de
de la temporalidad que esto tiene. Ahora, lo que yo espero de esta constitución, lo que yo espero de estos constituyentes, es un cambio, porque si tú estás en una situación de enfrentamiento, si tú estás en la calle, lo que existe es el grito, lo que existe es el grito, la pelea. Es necesario que exista el movimiento social, no la violencia, pero el movimiento social, la demanda. Lo que yo espero es que la Asamblea Constituyente, la Convención Constitucional, asuma el peso de la tarea que tiene. Y eso significa, naturalmente, que cada constituyente plantee su visión de lo que tiene que ser una constitución para Chile, pero entendiendo que esa constitución tiene que ser una constitución que no va a ser lo que tú quieres. Yo creo que sería terrible que de la discusión constituyente salieran algunos sintiéndose vencedores y otros vencidos. Es decir, yo lo que pienso es que tú vas a tener necesariamente que llegar a acuerdos que después serán refrendados por la ciudadanía, pero de presentar algo que sea un acuerdo, que no va a ser ni lo que quieren la izquierda, ni la derecha, ni el centro, ni los independientes, que sea una cosa donde todos sientan que tienen algo de la idea de este Chile que tiene que salir. Y eso significa que tienen que haber por lo menos un grupo, yo los he llamado un grupo de justos, de personas que tengan la capacidad intelectual, una idea de país, una idea de lo que es una constitución para poder orientar esa discusión, ese debate. De tal manera que tengamos una constitución moderna, democrática, inclusiva, donde no hayan aspectos doctrinarios como la Constitución del 80, que aunque ya se le habían sacado los elementos doctrinarios más antidemocráticos que tenía por su origen desde una dictadura, sin embargo sigue teniendo aspectos doctrinarios económicos, derechos que todavía no aparecen, derechos que se han generado y que han tomado cuerpo en esta época de la historia y que no estaban antes, pero, por decírtelo así, una constitución que sea democrática, avanzada, pero que también pueda permitir que al interior de esa constitución pueda existir un debate democrático, alternancia de fuerzas, de acuerdo a lo que desea la ciudadanía. No confundir la Constitución con un programa político, ni de derecha ni de izquierda, digamos, ni tampoco de centro. Digamos. No es eso la Constitución. La Constitución son un conjunto de normas en los cuales se enmarca la vida de una democracia. Perfecto. Bueno, me diste como el panorama macro de lo que debería ser la Constitución, como el marco, ¿cierto? En cuanto ya a los principios que te gustarían a ti, personalmente, como Ernesto Tone, más allá de este como ejercicios sanatorio, digamos, que podría tener esta Constitución como que incluye a todos, ¿qué te gustaría a ti? Yo sé que tú, en tu trayectoria intelectual, quizás vital, no sé, tú me lo dirás, han convivido, partieron los ideales igualitarios y luego incorporaron este concepto de libertad. ¿Cómo crees tú que estos conceptos, que muchas veces suenan contradictorios, Yuval Noah Harari, este historiador famoso, habla de que justamente son principios contradictorios, que si uno avanza en uno, da un paso en uno, pareciera ser que uno retrocede en el otro, pero que sin embargo son valores fundamentales que no hemos puesto, y yo creo que tú y el gobierno del cual fuiste parte tenían esos principios como en su marco. ¿Cómo crees tú que estos principios, ya como hablando un poco más, como te decía, desde tu opinión, pueden ingresar o pueden expresarse en esta nueva constitución que
que podría surgir de aquí en un año más, quizás. Perfecto. Mira, yo veo la democracia, que tiene que ser el centro de la Constitución, porque es una Constitución democrática la que estamos imaginando. No estamos imaginando una Constitución para una democracia protegida o para una democracia popular. Estamos hablando de una democracia que tendrá que adaptarse, ¿no es cierto?, a los tiempos que vivimos, a la base tecnológica y científica en la cual vivimos. Yo partiría, por ejemplo, yo parto del principio de Bobbio, de Norberto Bobbio, en el sentido de que Bobbio ve las fuerzas políticas como parte de un continuum, donde hay dos valores que son básicos. Uno es el valor de la libertad. Y cuando hablamos de valor de la libertad, hablamos de la libertad individual, de la libertad de las personas, de la libertad de cada persona a desarrollar una. Que esto ha sido también muy desarrollado por otros pensadores sociales, el caso de Amartya Sen, con las capacidades, etc. Pero cuando te estoy hablando de la libertad, te estoy hablando de eso, del desarrollo donde cada persona conserva su individualización, que no es lo mismo que individualismo. Individualismo puede ser una visión idiota, como dirían los griegos. Los griegos decían idiota para aquel que no participa de la cosa pública, ¿no es cierto? Que es individualismo hacia adentro, que no existe al final de cuentas, porque hay temas tan importantes que estamos enfrentando en este momento. Te voy a poner dos ejemplos. La pandemia no es un tema que tú lo puedas resolver individualmente. La pandemia o se resuelve con una actitud de la sociedad en su conjunto o no se resuelve. Y tampoco el medio ambiente o el cambio climático lo puede resolver un individuo. Son fuerzas, son cosas que necesitan una fuerza social para poder realizarse. Pero de una parte está el individualismo, la libertad, y de otra parte está la igualdad. Cuando yo hablo de igualdad, no estoy hablando de uniformidad, no estoy hablando de igualitarismo, no estoy hablando de una situación que fuerce al deber de la sonrisa, ¿ah? Es decir, donde todos seamos iguales. No, pero lo que hablo es de una sociedad que permita que la libertad tenga sentido para todos. Porque alguien que vive en la extrema miseria, en la completa desigualdad, no puede ejercer su libertad. No tiene los medios para ejercer su libertad. Por lo tanto, están estos dos elementos. Y entre estos dos elementos hay un continuum en el cual tú puedes hacer muchas combinaciones. Yo lo que quisiera ver reflejado en esa Constitución es una combinación, una suerte de combinación en donde se pueda desarrollar el máximo nivel de igualdad con el máximo nivel de libertad. No sé cuál es el punto en Chile, porque esto en cada país, en cada cultura, en cada civilización tiene sus puntos distintos en los cuales se produce esa conjunción. Pero yo quisiera que fuera el máximo posible. Hoy día eso no existe porque los niveles de desigualdad son muy altos en la sociedad chilena de hoy. Entonces, una sociedad que no puede llegar al desarrollo con estos niveles de desigualdad. No existe una sociedad con estos niveles de desigualdad que sea una sociedad desarrollada. Si tú miras a todos los países que son los países que tienen mayor nivel de libertad y mayor nivel de igualdad, son países que han combinado estos elementos. Los países nórdicos, en fin, los países que más han avanzado en los dos sentidos. Eso es lo que yo pienso eso es lo que yo aspiro
idealmente. Yo sé que después uno tiene que ver con la realidad. Hay una determinada realidad, hay recursos también, porque cuando hablamos de los derechos civiles y políticos, son derechos inmediatos, existen o no existen, pero cuando hablamos de los derechos económicos y sociales, nosotros hablamos de derechos que requieren recursos. Tú no le puedes pedir el mismo nivel de desarrollo de los recursos económicos y sociales a Alemania o a Honduras. Los alemanes y los hondureños tienen el mismo derecho, pero la realidad nos muestra Honduras, que es un país subdesarrollado, y Alemania, que es un país desarrollado donde hay más recursos para que esas aspiraciones a una mayor igualdad se puedan realizar. Entonces, esa es la respuesta que yo te daría a tu pregunta de cómo me lo imagino yo. Es decir, esa es mi visión, por decirlo así, el horizonte al cual debemos dirigirnos, entendiendo que entre este horizonte y nuestra realidad hay un camino pedregoso que hay que recorrer. No, perfecto. Ernesto, justo este año también nos trae otra elección, que es la presidencial. Te quería preguntar a ti, ¿qué está en juego en esta elección presidencial? Ya vemos que la carrera está desatada. En la derecha ya tenemos los candidatos casi definidos. La izquierda podríamos decir Sí. que también está Narváez, Heraldo Muñoz, Jimena Rincón. ¿Qué te parece a ti que está en juego en esta elección presidencial? Mira, francamente, yo creo que todo lo que hay hasta ahora, lo que hay hasta ahora, hasta el momento, en términos de encuestas, etcétera, y yo algo he trabajado en eso, me parece que todavía no tenemos ninguna indicación muy clara de quién va a tener la dirección del país. Yo creo que no hay, por decirlo así, nada muy claro. Fíjate que los datos son datos mezquinos, son datos chicos, en una situación muy volátil. De pronto aparecen fuerzas que son muy minoritarias, pero que tienen una personalidad que tiene un gran apoyo. Es el caso de Pamela Giles y el caso de Jadwe también, digamos, que tienen fuerzas detrás que sabemos que su número no es muy grande, claro, es pequeño incluso en algunos casos, pero que sin embargo, yo más, por decirlo así, más que personalidades políticas, veo ahí algo muy propio de la sociedad de la información, que es esta mezcla de información, de capacidad comunicativa, algo de farándula también. Entonces, lo que yo veo ahí es que más que personas con fuerte apoyo, son celebridades. Más que un fenómeno político, son celebridades. Son personajes que se empatan con el imaginario de la gente, que sienten una conexión ahí. Sienten una conexión. ¿Qué pasa? ¿Cuánto durará eso? ¿Cuál es el nivel de volatilidad de eso? No lo sé. Ahora, ¿se va a reconformar una suerte de socialdemocracia sin complejos? Es decir, la caída de la socialdemocracia o del pensamiento del área socialdemócrata. Yo creo que la izquierda radical, yo no sé si la izquierda radical va a seguir subiendo. Es probable que ya haya llegado a su punto y ahora pueda haber un momento de dispersión con respecto a los años inmediatamente anteriores. Algo de eso parece haber. ¿Se va a conformar un espacio socialdemócrata con pensamiento, con una visión
no acomplejada respecto a lo realizado desde la transición democrática hasta ahora? Tampoco lo sé. Tampoco lo sé. No sé si eso se va a armar. Todavía no tengo una visión de eso. En la derecha han pasado cosas. De una parte ha adquirido identidad una derecha dura, como la de José Antonio Katz. Y de otro lado ha surgido, por decirlo así, una derecha liberal o una derecha social, como es el caso de Bópoli y un sector de Renovación Nacional. Y dentro de esto se mueven personalidades, personajes, personajillos, etcétera, que dan vuelta por ahí. ¿Ah? ¿Va a ser un candidato más de una derecha clásica? Es difícil decirlo. Es difícil. Yo creo que en este momento tenemos muy pocos elementos. Pero quiero ir al fondo de tu pregunta. Y el fondo de tu pregunta es que yo siento un gran vacío respecto a una idea de país para el futuro. Y eso yo no lo veo ni en los diferentes sectores de la derecha, ni en la socialdemocracia o esta izquierda democrática, o dale el nombre que quiera, ni en esa izquierda radical. Yo no veo ninguna fuerza política que esté pensando estratégicamente. Lo siento. Yo lo siento como un gran vacío. Y me parece bastante malo para Chile que eso esté así. Cuando te hablo de una idea de país, yo te hablo, claro, la tarea para el 2021, sin duda, y para el 2022, primero va a ser terminar con la pandemia, con que la pandemia no deje huellas muy terribles, no solamente en la pérdida de conciudadanos, sino también en el sistema escolar, en el sistema educativo en general. En fin, en la cultura, en tantos otros elementos donde puede haber golpeado. Esto nos muestra que no estábamos desnudos en el terreno sanitario, porque si tú escuchabas el 2019 lo que se decía del sistema sanitario, parecía que no tuviéramos. Y sin embargo se habían hecho cosas en el sistema sanitario que han permitido una serie de cuestiones ahora. Habían recursos económicos porque se había hecho una economía prudente, una economía con capacidad de ahorro, que ha permitido que también Chile salga mejor parado que ningún otro país de América Latina de esto. Pero lo que te quiero decir es que no hay una idea de cuál es los otros pasos hacia adelante. Muchas veces yo veo en la discusión económica temas que se ponen como que son suma cero, que es uno o lo otro. ¿Vamos a hacer una economía industrial o vamos a hacer una economía de productos básicos? Yo creo que no es así la historia. Yo creo que nosotros como Australia, como Nueva Zelanda, somos países con una gran base de recursos naturales. Ahora, ¿cómo a esos recursos naturales nosotros le agregamos valor para poder avanzar en una economía que tenga más fortalezas en el futuro? Segundo, ¿cómo América Latina? Porque Chile tú comprendes, un país de 19 millones. ¿Ah? Si nosotros no salimos con una América Latina donde los países más grandes están en una situación muy mala. México está en una situación mala, Argentina está en una situación mala, Brasil está en una situación mala. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia de relaciones internacionales? ¿Qué pasa con Biden? ¿Qué pasa con la Unión Europea? ¿Qué pasa con esta Asia donde China ocupa un lugar central? En fin,
te doy 2 o 3 ejemplos, porque no podemos hacer un resumen total, pero yo te digo, este país necesita un pensamiento de largo plazo. Y ese pensamiento de largo plazo no lo veo en ninguno de los candidatos hasta ahora. ¿Ya? Veo discursos más bien livianos, más bien livianitos, más bien de halago, de halago a la población, y no veo un pensamiento sólido hacia adelante. Claro. Bueno, para ir cerrando, Ernesto, te quiero entonces preguntar, ¿con qué tema? Perdona No, con respecto a la ausencia de optimismo. No es que no tenga optimismo, yo creo que se puede lograr. Yo creo que Chile no está mal parado para hacer eso. Pero para eso se necesita un sujeto reformador. Y ese sujeto reformador yo lo veo débil. Un político con mayúscula, podríamos decir. Exactamente, y eso no lo veo en este momento. Es posible que de pronto surja, la historia es así. Ernesto, te quiero entonces preguntar para ir cerrando sobre el tema que a ti te desvela, digamos, ¿con qué nos vamos a quedar para pensar en este año y dedicarle un tiempo y reflexionar en nuestros momentos de inquietud? ¿Qué es lo que desvela a Ernesto Tone? ¿Qué es lo que lo tiene reflexionando sobre el acontecer nacional? Puede ser alguno de los temas que ya mencionaste, puede ser alguno de los porque hemos hablado de muchos temas, entonces me gustaría quedarme con uno que nos ayude a reflexionar. Yo creo que el proceso constitucional es central. Yo creo que el proceso constitucional hay que darle toda su fuerza. El proceso constitucional es central porque es ordenador. Es ordenador, da un cuadro, da un marco en el cual se tienen que ir produciendo los otros elementos. Recuperación económica, retoma de un nivel de transformaciones educativas y de políticas sociales que conduzcan a una mayor igualdad. Eso está presente, pero eso no se puede hacer sin una recuperación económica. Y el gran punto es una cohesión social que nos permita vivir juntos. Vivir juntos, caber todos. Esa es la base de una democracia. No, perfecto. Bueno, te queremos agradecer, Ernesto, por aceptar nuestra invitación y reflexionar sobre la situación política que nos acompañará el 2021 y en el futuro y lo que nos trajo a esta situación también. Bueno, dejamos a todos invitados a estar atentos a nuestros próximos pies de página que buscarán seguir dando perspectiva sobre las complejidades que nos trae el 2021 y el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Te agradezco mucho la posibilidad de esta reflexión y los felicito por la iniciativa. Muchas gracias. No, gracias a ti, Ernesto. Un gusto. Que estés muy bien.